participa por el grupo 2. Placa número 3 a la antepista, por favor. Muy buenos días. Antes de iniciar con mis explicaciones y con el trabajo del día de hoy, del cual estoy plenamente agradecido con quienes hacen el esfuerzo para mostrar estos ejemplares, con quienes organizan para realizar este evento en una raza tan importante, sin demeritar, por supuesto, el resto de las razas, tanto cebuinas como europeas. Finalmente, este es un ambiente para mostrar, un ambiente para resaltar algunas características importantes en los ejemplares en relación a funcionalidad y productividad. Un esfuerzo que culmina con algunos campeonatos, con un campeonato máximo que es la raza.
Quiero hacer algunas aclaraciones puntuales. Primero unas aclaraciones y una explicación de lo que voy a hacer el día de hoy. La metodología va a ser la que internacionalmente se conoce. Ahorita hubo un error, los animales deben girar en el sentido de cómo giran las manecillas del reloj. Voy a valorarlos primero visualmente, después me voy a apoyar en algunos datos que nos confieren o que nos facilitan la Comisión de Antepista, que hace un trabajo sumamente importante, y voy a comparar, voy a clasificarlos o a colocarlos y después voy a explicarlos. Siempre voy para fines de la explicación, voy a tomar el siguiente criterio. Desde la punta de la nariz hasta la punta del brazo, siempre para mí es tercio anterior. El tercio posterior es de la punta del hombro hasta la punta de la cadera. Y el tercio posterior es de la punta de la cadera hasta la punta de la nalga. Esa va a ser la parte lateral. De la parte anterior y posterior, definitivamente al frente voy a observar características raciales y estructurales en lo que respecta a amplitud de pecho. En el tren posterior es una raza que desde mi conocimiento y experiencia se le debe dar importancia a ese punto, al tren posterior. Voy a ser repetitivo en muchas ocasiones, no simplemente porque tengo que resaltar la importancia del tren posterior en una raza como es sardo negro. Esa va a ser la metodología de observación y también la que voy a utilizar para explicar. Por supuesto, la parte funcional me refiero a la capacidad reproductiva dependiendo de la edad y a la capacidad para desplazarse. Es el otro punto sumamente importante que se tiene que considerar. Esa es la metodología, o va a ser la metodología que voy a llevar. Quiero dejar claro como una enseñanza que no es mi gusto el que va a imperar. Yo aquí no vengo a decirles si es mi gusto o no. Quiero que quede muy claro que desde mi enfoque la actividad de un juzgamiento no se soporta en la preferencia del individuo que le toque tomar las decisiones el día, como en este caso, el día de hoy, en mi persona. No es un gusto, son conocimientos y experiencias de una raza específica, que en este caso es el sardo negro, para soportar la productividad y la funcionalidad de un grupo de ejemplares, que en este caso para esta competencia son 2. No es la que me gusta, disculpen que sea reiterativo, es la que tenga la mayor cantidad de puntos con respecto a su capacidad para producir, que la podemos observar fenotípicamente en algunos puntos muy claros de cada organismo, de cada individuo, y la funcionalidad. La funcionalidad se entiende como aquel individuo que está, o que podemos notar en él, mayor capacidad para adaptarse a un medio específico para producir y ser más rentable. A eso me refiero con funcionalidad. Es así que les pediría que retiremos de nuestro concepto el Toño la escogió porque le gustó. No es así. Es porque el ejemplar o los ejemplares que muestran tienen más aptitudes con respecto a producción y funcionalidad. Bueno, por último, para dar inicio ya al juzgamiento, no sé si sea yo el indicado, pero sí estoy convencido de que debe ser así, y quizás abusando de la autoridad que me confieren hoy para utilizar el micrófono, quiero pedir unos momentos de su atención en memoria a una persona que en este momento ya no está con nosotros. Es para el doctor César Ignacio Villegas Gutiérrez,
director técnico de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú. No pido un minuto, sino lo que quiero es de silencio, sino lo que quiero es un momento de sus atenciones, de su valioso tiempo, para poderles compartir quién fue, en mi concepto, el doctor César Villegas. El doctor César Villegas, con una trayectoria interesante desde el punto de vista académico, y antes de ser un académico, para mí fue un extraordinario amigo, y miren que el concepto de amigo para mí tiene un estatus especial en la vida. Después, junto con otros técnicos, incursionamos en esto por la ayuda o por la intervención de alguna manera del doctor Emilio Sili, que también es de reconocer que nos dio la oportunidad de estar en esta hermosa actividad que me enorgullece y satisface de lo que hago. El doctor César Villegas fue para mí, más que eso, un visionario de lo que se debe hacer en las asociaciones de registro de nuestro país. En su momento lastimó, seguro estoy, a muchos criadores y a varios técnicos por mejorar lo que se hace en materia de mejoramiento genético. El concepto de mejoramiento genético va mucho más allá de las dos palabras. Tan es así que se comprometió fuertemente a mejorar varias cosas. Uno de los mayores logros que yo considero es el haber disciplinado y ordenado mejor lo que se hace en la asociación de registro desde el punto de asociación de seguros desde el punto de vista técnico. Otra actividad sumamente importante fue el haber realmente el haber hecho la parte que corresponde a dos actividades importantes: mediciones de características de la canal en el ganado cebú, que es una herramienta que deben utilizar y que es innovadora dentro de las razas cebuinas, y la otra, el control lechero. El control lechero realmente se está llevando, no el concurso, el control lechero. El control lechero se está llevando en algunas ganaderías gracias al esfuerzo de los creadores, pero sobre todo a la insistencia del doctor César Villegas. La vida es así, es como tal un ciclo. Para él, desde el punto de vista biológico, terminó. Pido no solo la parte del comentario de lo que era, sino de seguir haciendo lo que Villegas dejó en esta asociación de creadores de registro, que es la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú. Una gran persona, un reconocimiento para él, no solo porque ya no está. Yo en su momento, y muchas veces se lo hice saber. Muchas gracias por haberme escuchado. Realmente no lo hago por compromiso, sino porque quiero que quede claro que se debe seguir trabajando mucho más fuerte con lo que el doctor Villegas inició. Bueno, con esto damos inicio al juzgamiento de la raza sardo negro. Voy a colocar en primer lugar al ejemplar con la placa número 2 y en segundo lugar al ejemplar con la placa número 1. ¿Por qué? La decisión va en este sentido. El ejemplar que coloco en la primera posición, otro dato importante, antes de dar una explicación, el peso no lo es todo. En la tabla que me muestran, supongo que hay un error de peso, no sé si ustedes tengan el mismo peso, debe haber ahí algún detalle en ese sentido, pero bueno, el ejemplar que está en el primer puesto supera principalmente a su competidora en un aspecto sumamente importante, que empecé con ello. Es una hembra que cuando la vemos en la parte anterior presenta una muy buena amplitud de pecho. Buscamos en la raza sardo negro un equilibrio entre carne y leche.
Es un ejemplar que manifiesta una marcada cobertura de masas musculares en la parte del antebrazo, pero sobre todo supera a su competidora en la parte posterior. Es una cadera que tiene una muy buena amplitud en la parte de los huesos de la cadera. En la punta de la cadera también es un ejemplar que tiene una mayor amplitud ahí a ese nivel, que le permite un mayor espacio en la entrepierna y masas musculares ligeramente más largas. En el afán de dejar una enseñanza, recuerden que siempre es más caro 3 veces o hasta 3.5 veces más producir 1 kilo de grasa que 1 kilo de carne. Les dejo el mensaje: necesitamos poner atención y que los animales, sobre todo a edades tempranas, poner mucho cuidado. Este ejemplar, en lo que respecta a la cobertura, a la distribución ya de grasa, ahí presenta una acumulación tanto en el pecho como en el tren posterior. Es de poner cuidado porque es el momento de que así sea. El ejemplar que está en el segundo puesto es una hembra para mí muy sobresaliente a nivel del tercio medio. Tiene un arco de costilla bastante aceptable y una armonía en su cadera. Sin embargo, la amplitud que presenta, la que le antecede, considero que es lo más relevante para haberla colocado en el primer puesto. Muchas felicidades. Gracias, doctor Reyes. Obtiene primer lugar del grupo 1, la placa 2 de Jesús Ortega, Ganadería Don Juan. Segundo lugar, placa 1 de Ganadería Hermanos Castillo, Rancho La Delita. Pasamos a la pista al ejemplar con la placa número 3, que participa por el grupo 2. Bien, para el grupo 2 de hembras en la raza sardo negro participa un ejemplar, solo un ejemplar. Cuando los ejemplares ingresan, así como en esta situación, únicos, el comparativo es en relación al patrón racial. Bien, es un ejemplar que cuando la observamos,
algo que no hice mención, voy a utilizar con frecuencia la palabra armonía. El término armonía corresponde a observar en un ejemplar que cada uno de los tercios, el tercio anterior, el tercio medio y el tercio posterior, guardan proporcionalidad. Significa que si es un animal de extensión corporal, como lo señala aquí sobresaliente, la medida a largo del cuerpo 1,41, la extensión de lo que no es medible, que en este caso que no se mide, pues, que es el tercio anterior, tiene armonía con esa extensión corporal. Bueno, así voy a utilizar el término armonía en ese sentido, un ejemplar que cada uno de sus componentes tienen proporcionalidad. El ejemplar que está en la pista es sobresaliente en dos sentidos bastante interesantes. Es una hembra que, sin perder feminidad, tiene una muy buena amplitud de pecho. Cuando la vemos en la parte anterior, un encuentro apropiado para una hembra de esta edad, y es sobresaliente en lo que respecta a la extensión corporal. La extensión corporal siempre va a ser desde la punta del hombro hasta la punta de la nalga. Muy buena extensión a nivel corporal, con una cadera también de reconocer, con una inclinación muy adecuada, tendiente a la horizontal. No buscamos definitivamente que sean horizontales, pero tienen una inclinación apropiada, con mucha armonía entre el lomo y el sacro y con buena amplitud de la cadera. Son los puntos sobresalientes para otorgarle un primer lugar. Felicidades, señores. Obtiene primer lugar del grupo 2 la placa número 3 de Manuel Iturbe Villegas e hijos, Rancho El Redentor, Acayucan, Veracruz. Pasamos a la pista al ejemplar que participa por el grupo 3 con la placa 4.
para este grupo de la competencia en sardo negro, grupo 3, en primer lugar. El ejemplar que se encuentra en la pista, considero que hay un equilibrio bastante interesante que se contrapone seguramente con conceptos de muchos de los que ahora me escuchan. Me refiero a un equilibrio entre el volumen en general de la hembra, una hembra con un volumen aceptable. Volumen, cuando hablo de volumen me refiero a vista en la parte anterior que tenga una amplitud adecuada y que termine también con una amplitud en la parte de la cadera, que tenga profundidad, o sea, el espacio que ocupa de la línea dorsal a la línea ventral. Ese conjunto, amplitud, largo y profundidad, me dan el volumen en un animal, el volumen corporal. Este ejemplar tiene un volumen corporal adecuado, pero el equilibrio me refiero, que aquí es donde seguramente algunos no van a estar de acuerdo conmigo, es en el diámetro de hueso. ¿Cómo observamos el diámetro de los huesos en los animales? Y generalmente, présteme ante su vara, lo vamos a observar a nivel de la caña. No es una hembra que digas, porque lo escucho con frecuencia y por eso me voy a extender un poco con la explicación de esta categoría, porque encuentro que ahí hay un balance, un equilibrio entre volumen corporal y grueso, cantidad de hueso. Generalmente escuchamos y buscamos animales que tengan mayor diámetro óseo, o sea, que sean animales de mucho hueso. Se los voy a dejar de tarea. ¿Para qué queremos animales de mayor diámetro óseo si al final del día el hueso termina no teniendo una aplicación para lo que se produce en estos animales, que es carne y leche? Menos para la carne. Entonces, la pregunta que les dejo es, ¿por qué queremos animales de mayor estructura ósea? La respuesta yo la tengo muy clara, estoy convencido de ello. Prefiero, para mí, en términos de productividad y para rendimientos en canal sobre todo, animales que tengan menor diámetro óseo. ¿Que se van a fracturar? Discúlpenme, eso no es cierto. Por mucho volumen que tengan, no va a pasar eso. Entonces, quiero dejar el mensaje de que otro factor importante es, tenemos que seleccionar para ese equilibrio, volumen corporal, abundancia de masas musculares, menor cantidad de hueso, y cómo lo observamos tanto en miembros anteriores como en miembros posteriores. Un primer lugar. Obtiene el primer lugar del grupo 3, el ejemplar con la placa 4 de José Manuel Hernández Guzmán, Rancho Cornelio, Ixhuatlán del Sureste. Se va a llevar a cabo el campeonato Becerra, por lo que solicitamos ingresen a la pista al primer lugar del grupo 1 con la placa 2, primer lugar del grupo 2 con la placa 3, primer lugar del grupo 3 con la placa 4. Así también pasamos a la pista al ejemplar segundo lugar del grupo 1 con la placa número 1.
Bien, para la decisión del campeonato en la categoría 1, 2 y 3, campeona Becerra, considero que hay dos ejemplares bastante próximos, dos hembras que en lo que he venido explicando, sobre todo en estructura, conformación, me refiero a, armonía, estructura ósea, armonía, masas musculares, expresión racial y capacidad para desplazarse, son dos hembras bastante próximas. Hay una que para mí hoy presenta un mejor balance, una mayor armonía, que me lleva a tomar la decisión para otorgarle el campeonato precisamente por esa armonía, esa armonía en cuanto a proporciones de estructura ósea, masas musculares, proporcionalidades de tercio anterior, tercio medio y tercio posterior. Considero hoy que corresponde el campeonato para el ejemplar con la placa número 3 y la reservada para la placa número 4. Muchas felicidades. Obtiene el título de campeona Becerra el ejemplar con la placa número 3 de Manuel Iturbe Villegas e hijos, Rancho El Redentor de Acayucan, Veracruz, y el título de campeona reservada Becerra, el ejemplar con la placa 4 de José Manuel Hernández Guzmán, Rancho Cornelio, Ixhuatlán del Sureste.